buenas tardes amigos y amigas de Gaceta Laboral. Como bien nos ha mencionado el señor Samuel Valverde, estamos en la sexta sesión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, aspectos legales y operativos. Hoy día nos toca ver el módulo tercero, referido a medidas de protección especial en seguridad y salud en el trabajo para grupos vulnerables. En esta diapositiva estamos viendo en forma introductoria que estas medidas de protección especial en seguridad y salud en el trabajo para grupos vulnerables estará referida para trabajadores afectados por la tuberculosis, medidas de protección para trabajadoras gestantes, medidas de protección de trabajadores frente al VIH-Sida, trabajadores afectados con cáncer profesional y medidas de protección especial en cuanto a seguridad y salud en el trabajo para trabajadores menores de edad. Como pueden apreciar amigos y amigas, esta población laboral a la cual nos vamos a referir se circunscribe dentro de lo que se conoce como población vulnerable o población que trabaja en estado de que puede resultar más grave si laboran en estado de precariedad, pero sobre todo la vulnerabilidad viene por condiciones particulares del trabajador, sobre todo por la afectación de ciertas enfermedades y en el caso de las trabajadoras gestantes y de los menores de edad, por condiciones particulares a su persona, que no implican un hecho digamos, adverso como una enfermedad o un padecimiento, sino que se refiere a una condición especial innata a ellos, como el hecho de ser una persona que procrea, que está en estado de gestación o que está dando de lactar. Y en el caso del menor de edad, pues por ser una persona en formación. En cualquiera de estos casos, sea trabajadores afectados por una enfermedad, tuberculosis, VIH, SIDA, cáncer profesional, o por la condición particular del trabajador, madres trabajadoras o trabajadores menores de edad, recordemos que respecto de ellos se hace más vigente y cobra mayor relieve los principios que analizamos en un inicio, los principios de la seguridad y salud en el trabajo, como el deber de prevención y sobre todo el mandato constitucional de no solo velar por la seguridad y salud en el trabajo, velar por la salud en general, velar por la dignidad del trabajador, dignidad que habíamos mencionado, pues articula, entronca todos estos derechos, pero sobre todo recordemos que en la parte del desarrollo laboral o del tema laboral en la Constitución se establece que aun cuando hay un derecho al trabajo, o no lo pongamos en esos términos negativos de aún, sino tal como lo dice la Constitución, el desarrollo de una relación de trabajo no puede implicar el menoscabo de otros derechos y libertades. Por lo tanto, el hecho de que una persona desarrolle una relación de trabajo en la medida en que implica un derecho humano, el laborar, es laborar en condiciones saludables, en condiciones también que se atienda su particular condición de ser una persona que está con un padecimiento o de ser una madre trabajadora o un menor de edad. Y respecto de estos dos últimos, el desarrollo laboral de la Constitución nos dice que se protege al trabajador en general y en especial a la madre que trabaja y al menor de edad. Y no podía ser de otra manera,
en la medida en que habíamos mencionado que la Constitución establece derechos mínimos que apuntan a la protección de una de las partes esenciales de la relación de trabajo, la persona humana. Y la persona humana, el trabajador, en general recibe recibe el carácter tuitivo o protector del derecho del trabajo, lo cual cobra, les decía, mayor relevancia en aquellos trabajadores que constituyen grupos o comunidades vulnerables, ¿no? Por sus condiciones particulares. Y no solo es la ley, sino la misma Constitución, como les mencionaba, la que establece una protección especial. Y no podía ser ajeno a ello la seguridad y salud en el trabajo. Las mismas normas generales de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que hemos venido desarrollando y cuyos principios y conceptos generales vimos en la primera clase, hacen mención particular a los trabajadores menores de edad, a los trabajadores que tienen un padecimiento y sobre todo a la madre trabajadora. Y en ese sentido también se plantea una perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo desde la condición particular del trabajador, desde una perspectiva de género, entendida, como les he mencionado, la perspectiva de género no como una ideología, sino como un enriquecimiento a que la simple diferenciación de las personas sobre el sexo se enriquece esa perspectiva sobre la base de los roles o valoraciones sociales que tiene cada sexo en momentos determinados o en sociedades determinadas. Y esto va a ser muy importante cuando veamos todo este tipo de medidas particulares para estas situaciones particulares, donde veremos que hay un elemento también paralelo, pero también que cruza, atraviesa la reflexión de seguridad y salud en el trabajo, que es el mandato de no discriminación. Como ustedes podrán ver, estos grupos vulnerables, que lo hemos denominado para ver estos casos particulares de trabajadores, suponen en muchos casos situaciones de discriminación en la sociedad. Y para lo que nos interesa en este caso es la discriminación que puedan sufrir por su condición de madre trabajadora o de menor de edad, o por su condición de tener una enfermedad que en algunos casos, como la tuberculosis o el VIH-Sida, se denominan también o tienen un lado estigmatizante o una consecuencia estigmatizante, no per se de la enfermedad. Digamos, el estigma, el señalamiento, tiene que ver con la percepción nuestra de la sociedad frente a estos grupos vulnerables, a estas personas que padecen ciertas patologías. Entonces, la enfermedad es una cuestión médica y la discriminación o el tratamiento diferenciado, el tratamiento peyorativo, desmejorativo, estigmatizante, que señala, que separa, no nace o no proviene de la enfermedad misma, sino proviene de nosotros como sociedad, ¿no? En esa medida les voy a pedir, porque no podemos evitar el hecho de ser parte de una sociedad, de tener ciertos valores. Yo no pretendo dar una clase de moral aquí, sino simplemente transmitir ciertas reflexiones, pero como yo mismo me he impuesto la mayor apertura para tratar estos temas y poder dilucidar que no solo hay
cuestiones de carácter netamente jurídico, sino también valorativas, como en todo, ¿no? Yo les mencionaba que el derecho no es otra cosa que la ciencia que estudia la regulación de las conductas humanas en todas sus esferas, en cuanto, por ejemplo, a cuestiones patrimoniales, laborales, de familia, de la sanción de la protección de bienes jurídicos, etcétera. Y todo eso tiene que ver con las valoraciones que tiene la sociedad, la perspectiva que tiene la sociedad en cada momento respecto de estos bienes, ¿no? En este caso estamos hablando de trabajadores que pertenecen a grupos vulnerables y respecto de qué? De la seguridad y salud en el trabajo. En eso nos vamos a concentrar. Hecha esta introducción, les menciono, por la coordinación que acabo de hacer con el señor Samuel Valverde de Gaceta, me dice que ya se colgó el material de los cuales les había conversado. Hoy día ojalá que tengamos un poquito de tiempo al final para ir abriendo los archivos, porque les decía que son más de medio centenar de documentos que los he enviado empaquetados en distintas carpetas y subcarpetas para poder leerlos más fácilmente y que ustedes puedan llegar a ellos con facilidad. Y también tiene una especie de índice estos materiales. Ojalá que podamos tener un poco de tiempo al final. Bien. Siguiendo con la introducción de nuestro módulo 3, les decía que nos enfrentamos en estos temas de seguridad y salud en el trabajo en la protección que tienen grupos vulnerables de trabajadores. Grupos vulnerables que pueden estar concentrados o más que concentrados, haber recibido por parte de la legislación estatal una legislación particular, como por ejemplo los trabajadores con discapacidad, las madres trabajadoras, y en otros casos son regulaciones dispersas que se encuentran en los distintos regímenes laborales y que tocan a estos trabajadores en particular. Por eso es que podemos hablar de una suerte de régimen laboral especial o grupos especiales de contratación, ¿no? Vamos a llamarles así, grupos especiales de contratación, para referirnos a estos grupos vulnerables. Respecto de esto, nuestra primera reflexión es que los regímenes laborales especiales implican todo un constructo normativo totalizante, orgánico, que define el servicio, el trabajo, al trabajador, el ámbito de aplicación, determina el régimen de contratación, es decir, el inicio y el fin del contrato o relación, los derechos laborales, los que tienen los trabajadores, y los derechos a la seguridad y previsión social, es decir, salud y pensiones, formalidades que debe cumplir el empleador o la actuación que tiene la administración de trabajo o la administración inspectiva, la autoridad inspectiva. Esto es normalmente lo que constituye un régimen laboral. En una menor medida, tenemos que hay grupos específicos de trabajadores que, bien perteneciendo al régimen general, régimen común de la actividad privada, lo que llamamos el decreto legislativo 728, o perteneciendo a algún régimen laboral especial, por ejemplo, construcción civil, agricultura, minería, estos grupos específicos de trabajadores requieren de ciertas condiciones especiales de contratación o de protección o de requisitos para la prestación de servicios o de limitaciones en el tipo de servicios o de jornada de trabajo, en general de limitaciones, o también de ciertas prohibiciones o de alguna condición particular en su regulación. En este segundo grupo es que podemos ubicar a lo que hemos denominado para este tercer módulo seguridad y salud en el trabajo para
grupos vulnerables, grupos de trabajadores vulnerables. Dicha vulnerabilidad o situación que les decía proviene del hecho de un padecimiento de carácter médico o, o de una situación particular de su persona, como el ser una madre trabajadora, ser un menor de edad o un trabajador con una discapacidad, es que considera la ley ha dispuesto, aun cuando pertenezcan indistintamente al régimen laboral al que pertenezcan, es estas normas que son transversales a toda la legislación laboral y por lo tanto también transversal a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, de el establecimiento de medidas de protección, de requisitos para la contratación o de limitaciones o prohibiciones. Entonces, vamos a ver la materia de seguridad y salud en el trabajo en esa perspectiva para este tipo de población vulnerable. Por eso les mencionaba que estas condiciones especiales de contratación para trabajadores vulnerables o población laboral vulnerable son transversales, es decir, atraviesan a los distintos regímenes laborales o sectores o actividades económicas y son determinantes de ciertas situaciones del trabajador en cuanto a su contratación, condición en el mercado laboral, por ejemplo, de ser elegibles o no elegibles, o ser proclives a sufrir discriminación o no, sobre la base de percepciones particulares por parte de los empleadores que inciden en su empleabilidad. Eso tiene que ver con el hecho de tomamos o no tomamos a un trabajador menor, a un trabajador con discapacidad, a una madre trabajadora, a una trabajadora que está embarazada, o un trabajador que tiene la secuela de una enfermedad. En ese sentido, desde el inicio es que hay una llamada de atención de las condiciones de discriminación, tanto en la empleabilidad como en el desarrollo de la relación, que tienen que ver con las condiciones remunerativas, las condiciones de trabajo, de vulnerabilidad, de desventaja frente a otros trabajadores, o por el contrario, de un mejor derecho frente a otros trabajadores. Es decir, lo que se puede llamar una especie de discriminación inversa, ¿no? Que se da para poder establecer o equiparar lo que se denominan igualdad de oportunidades en el trabajo. Esto se explica también, y se los comento porque a veces cuando he conversado de estos temas en la familia, con amigos o con especialistas también, me refiero con abogados, no necesariamente especialistas en derecho laboral, a veces hay una perspectiva también negativa al hecho de que el Estado dé ciertas medidas de protección. ¿Por qué tiene una persona una ventaja o una licencia? ¿Por qué tiene la madre el derecho de salir una hora antes o ingresar una hora después, siendo remunerada a esa hora? La persona que no tiene esa condición de maternidad y de lactancia, siente como que le dan un derecho mayor a otra persona y que no se lo dan a ella en otras circunstancias, o ciertas facilidades que puede tener una persona con una enfermedad. Entonces, dice, hay un trato desigual. Bueno, pero no toda desigualdad implica un acto de discriminación. Una discriminación implica un trato desigual que no está sustentado en términos de apropiado derecho, de una razón o una perspectiva objetiva y razonable. Cuando no hay razonabilidad o proporcionalidad en la diferencia, es que hablamos de un acto discriminatorio. Por el contrario, este trato desigual en favor de un grupo vulnerable
implicaría, en algunos casos, lo que se llama una discriminación inversa. ¿Para qué? Para esta perspectiva, que no la olvidemos, que no solo es para seguridad y salud en el trabajo, es general, que la ley peruana, sobre la base de los muchos convenios que ha ido adoptando de la OIT, y la OIT tiene una política a través de un concepto muy importante que se llama la igualdad de oportunidades. Se trata de que el Estado provea mecanismos de tal manera que los trabajadores, los distintos trabajadores, varones, mujeres, trabajadores con carga familiar, sin carga familiar, trabajadoras con hijos o sin hijos, trabajadores con una discapacidad o no, puedan competir en el mercado, accediendo a un puesto de trabajo, puedan desarrollar su prestación de servicios con igualdad de oportunidades. Y a veces esa igualdad de oportunidades implica establecer un hándicap, ¿no? Es decir, una aparente desventaja para el otro, al que no tiene esta, digamos, esta condición de vulnerabilidad, para que el otro pueda competir en igualdad de oportunidades. Entonces, de eso se trata. Y para eso hay que tener, digamos, clara la perspectiva para poder ver que el tratamiento laboral y el tratamiento en seguridad y salud en el trabajo de los grupos vulnerables tienen también un sustrato en defender el derecho a la no discriminación y al mandato constitucional y, y desde la perspectiva de la OIT, a la cual pertenecemos y respecto de la cual hemos suscrito convenios y que estamos obligados como sociedad y como Estado, es la igualdad de oportunidades, ¿no? Esa reflexión básica está en el análisis que vamos a hacer de estos grupos especiales de contratación en cuanto a grupos vulnerables. Bien, el primer grupo que vamos a ver son los trabajadores afectados por la tuberculosis. Esto se da en el marco de la Ley 30.287 del 14 de diciembre de 2014, denominada Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis, y su reglamento, el Decreto Supremo 021-2016-Salud-SA, del 15 de mayo del 2016, que es el reglamento de esta norma, ¿no? Como veremos, el reglamento no ha sido dado por el Ministerio de Trabajo, ha sido dado por el sector salud. La ley no solo contiene aspectos laborales, y dentro de lo laboral no solo ve aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, hay muchos aspectos que tienen que ver con la actuación del sector salud primordialmente. Pero como establece la ley y el decreto supremo en sus considerandos y en el diario de debates del establecimiento de la ley 30.287, la tuberculosis es una enfermedad que tiene un carácter no solo médico, sino también un carácter social. Es una de las enfermedades que podemos llamar enfermedades de carácter social, como por ejemplo, recordarán ustedes cuando tuvimos la epidemia del cólera, que tiene que ver no solo con un virus, una bacteria, perdónenme, el médico me recriminaría porque es distinto un virus o una bacteria, no sé cuál es el vector de contagio que produce el término propio, pero voy a utilizarlo así en términos latos para entendernos, que además de que ese vector sea una cuestión meramente médica, ese vector logra proliferar en condiciones de poca salubridad, de hacinamiento, de poca acceso a
sistemas de agua y alcantarillado. Entonces vemos que había una afectación a un grupo económico y social determinado, ¿no? Las áreas rurales, en áreas periféricas de la ciudad o en los sectores marginales, de tal manera que ahí vemos que es un problema de carácter no solo médico, sino social. En ese sentido, también la tuberculosis, por la naturaleza de la enfermedad y que el vector de la tuberculosis, el bacilo de Koch, se transmite, prolifera en situaciones de insalubridad, de hacinamiento, tanto en la vivienda del trabajo de la persona como en las condiciones en las que se elabora. Ese vector arraiga en personas con condiciones alimentarias pobres, es decir, personas con que por las dificultades de carácter económico están subalimentadas. Porque el bacilo somos muchísimos los portadores, pero no desarrolla. ¿Por qué? Porque estamos regular o bien alimentados. De tal manera que un descenso en las condiciones de alimentación y en las condiciones de vivienda, de salubridad, de esparcimiento, de condiciones laborales, cuando éstas decaen o bajan por los están por debajo de los estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, es que la tuberculosis prolifera o, de ser personas portadoras, nos convertimos en personas que estamos desarrollando la enfermedad. Les cuento como anécdota, mi hermano menor, Gerardo, es un antropólogo y profesor de la Universidad Católica, uno de sus cursos de posgrado que llevaba en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos, cuando recién llegó para hacer creo que ahí fue su doctorado, él va a la universidad y va al centro médico, y como todo alumno, pasa por un examen médico, tal con lo que estamos viendo acá en los exámenes médicos ocupacionales. Bueno, allá son exámenes médicos, digamos, educacionales, que acá algunas de sus universidades toman. Yo recuerdo que en la Universidad Católica anualmente nos tomaban pruebas de sangre y placas para el pulmón, precisamente para evitar o tomar medidas preventivas. Todo es prevención, recuerden. Bueno, el caso es que mi hermano pasa por los exámenes médicos y lo fueron a ver a los pocos días personas al departamento del complejo universitario donde él residía. Lo fueron a ver así como vemos en las películas, con sus cubiertas de plástico, con mascarillas, no mascarillas simples, sino estas que cubren toda la cabeza, el cuerpo. Mi hermano pensó que era una broma de iniciación que acostumbran a hacer a lo que acá llamamos cachimbos, él como recién llegado. Y no, era que detectaron que tenían, al pasar los exámenes médicos, que era portador del bacilo de la tuberculosis. Y bueno, lo llevaron inmediatamente, pero vieron que no había desarrollado la enfermedad porque obviamente es una persona que está bien alimentada, que vive en buenas condiciones, y luego entendió cuando ya le explicó el médico que le dijo que era muy común en los estudiantes latinoamericanos, los estudiantes que provienen del sudeste asiático, los estudiantes que provienen del África, ser portadores y no desarrollan la enfermedad. Porque vivimos en estas condiciones que tenemos la enfermedad, pero no la desarrollamos porque nuestro organismo está en buenas condiciones.